donde hemos experimentado que creerle a Dios sencillamente trae buenos resultados. Ayuda a que nuestra vida se ponga en una perspectiva mucho más alineada con aquellas cosas que nos han sido asignadas. Bienvenidos en este día. Quiero comenzar a laborar con ustedes en esta palabra que quiero compartirles el día de hoy. Y deseo iniciar diciendo lo siguiente. Diga conmigo: la verdad se conoce y la verdad se vive. Diga: la verdad se conoce, la libertad se vive. Hay una relación muy directa entre la verdad y lo que ella genera en la vida de una persona. Eso y mucho más fue lo que quiso decir Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 32, que dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿cómo? Libres. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo estaba comenzando en mis caminos del Señor de conocer el Evangelio, escuché a un predicador que dijo algo curioso. Parecía simple, pero a mí me hizo mucho bien. Él dijo: las verdades que desconozcas nunca te podrán hacer libre. Solo nos proporcionan libertad la verdad cuando se conoce, o las verdades que conocemos. Escuché de un joven que por temas de, dice quienes lo cuentan, que por temas de violencia específicamente y por temas de droga, él cayó en la cárcel. Y ahora que se encontraba preso, llevaba ya como casi 12 años preso, cayó preso muy jovencito. Y ahora estando preso, él decía: no solo perdí mi libertad física, sino que siento, y me llama la atención como la lista de cosas que él sentía al estar allí en la cárcel. Estaba lleno de odio, tenía miedo, tenía desesperanza porque ya había sido, entre comillas, estafado. Habían invertido su familia para, entre comillas, lograr libertad y nada, cada vez se veía más distante. Pero un día, rutina que él ya había visto, pero que sencillamente se había mantenido apático a ella, siempre pasaba el capellán de la cárcel, la persona encargada de los temas espirituales, pasaba y extendía la invitación que quienes desearan podían ir a una pequeña reunión donde se hacía un estudio bíblico. Y él pues siempre le resbalaba, decía: no tengo tiempo, no me gusta eso, ¿para qué? Y nunca iba. Pero ya 12 años de estar preso, un día volvió a pasar el capellán. Y el hombre hizo la invitación y él dijo: bueno, pues nada pierdo, voy a ir. Y se fue a esa, repito, pequeña reunión de estudio bíblico. Y ese día, preciso, el que dio el estudio leyó Juan 8:32. Él se sentó y la persona procedió a leer como lo hicimos nosotros. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dice que mientras transcurría el estudio, la enseñanza, él se preguntó: bueno, ¿y eso realmente qué significa? ¿O cómo puede ayudarme a mí eso que ese señor está diciendo? Ya que era una cárcel de hombres. Entonces le quedó como la espina y comenzó de vez en cuando a tener diálogos con ese capellán. Y el capellán lo que hizo fue instarlo a que estudiara la palabra de Dios, o que por lo menos la leyera. Y él comenzó a experimentar que eso le ayudaba, que él se sentía un poco más tranquilo. En conclusión, pasaron los meses y aquel muchacho
ya un poco más adulto, conectó con esa libertad. Y ahora él era el que ayudaba a organizar las reuniones del estudio bíblico, y aparte de ayudarlas a organizar, él también participaba y testificaba que si era cierto que continuaba todavía en la cárcel, pero que ahora él sentía dentro suyo una libertad. Que esa libertad él podía describirla con que él sentía paz, sentía tranquilidad. No era desesperante el deseo de irse, sino que sencillamente decía: en su momento correcto me voy a ir, pero antes de irme, mientras esté aquí, yo voy a ayudar a que otros también conozcan esa verdad. O sea, no había salido de la cárcel, pero se sentía libre. ¿Qué había pasado? Que la libertad que llegó a él le generó esa verdad que llegó, le generó esa libertad. Por eso mi tema en esta ocasión lo titulo Libres por la verdad. Y así pasa aún en cosas muy simples. ¿Cuántas veces ocultamos algo cuando éramos niños? Alguna travesura que hicimos y lo ocultamos también, pero en el fondo no nos sentíamos tranquilos. Nos generaba cierta culpa. Y es eso. Pero de repente algún día, no, la verdad es que el que partió el plato fui yo. Lo tengo allí escondido. El que hizo esa travesura fui yo. Y entonces ese tipo de conexiones con la verdad nos generó esa libertad. Me pregunté, y cabe esa pregunta, bueno, ¿qué es la verdad? Alguien se paró en un auditorio y dijo: la verdad absoluta no existe. Y estaba ahí sentada una señora, mis respetos, que es muy pensante, es una señora de academia, pero aparte de ser muy estudiada, conoce la palabra de Dios. Y ella miraba al vocero de los estudiantes que se estaban graduando en la universidad, y que como vocero se le había otorgado el privilegio de compartir el discurso de graduación, y ni siquiera saludó al muchacho, sino que comenzó diciendo: quiero decirles que no hay una verdad absoluta. Y aquella mujer decía: ese joven no sabe lo que está diciendo, o depende desde qué orilla lo esté diciendo. Porque resulta que Juan, en su capítulo 14, versículo 6, nos cuenta algo que Jesús mismo dijo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, esto nos permite entender que la verdad no es una idea. La verdad es alguien. La verdad es una persona. La razón por la que mucha gente no conecta con la verdad es porque ellos conciben que la verdad es una idea, es algo muy abstracto, y entonces nunca esa verdad puede llegar y proporcionarles un beneficio. Pero cuando encontramos esto en la palabra de Dios, que la verdad es alguien y que ese alguien es Cristo Jesús, entonces esa verdad entra a mi vida a través de la persona del Espíritu Santo y comienza a generar los beneficios que trae la verdad. Y el gran beneficio de la verdad es muy extenso, pero permítanme, porque nos podemos preguntar, bueno, la verdad, ¿de qué me hace libre? ¿Qué libertades trae la verdad? La verdad nos hace libre de cosas que la gente u otros no pueden hacernos libres. Lo primero de lo cual nos hace libre la verdad es que nos hace libre del pecado. Pablo lo explica de la siguiente manera, hablándole a la iglesia de Roma, en el capítulo 6 de Romanos, versículo 22, dice: pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Noten que Pablo dice: pero como ya han sido liberados del pecado. Y dice Pablo, al ser liberados del pecado,
se genera un nuevo estilo de vida. Y es que la persona se convierte en un siervo, en alguien que le gusta o que genera servicio a Dios. Y el hecho de poderle servir a Dios, ya eso nos genera propósito de vida. Porque la verdad, cuando llega, nos hace libres del pecado. Hay personas, hoy muy en la madrugada, me desperté por un ruido que hubo y dije, bueno, voy a aprovechar para hablar con Dios, para orar por algunos temas. Le escribí a algunas personas que sé que usan la noche para estar activos. Y, oh, pastor, ¿qué hace despierto a esta hora? Y eso le pregunto yo, ¿usted qué hace despierto a esta hora contestándome? Pero justo más luego me escribió una persona subrayando una de las historias que puse, y dijo, ay, qué bonito poderlo saludar y poder saludar la iglesia. Y dice, ya no estoy en Bucaramanga. Ay, ¿dónde estás? Y me contó en qué región del país. Está en una población que yo no sabía que existía. Y decidí venirme de la ciudad por las situaciones y los problemas que me generó estar en la ciudad. Bueno, sería bastante polémico comenzar a hablar con esa persona, pero obviamente no son los sitios geográficos los que nos conectan verdaderamente con la libertad. Porque hay personas que viven en sitios más pequeños o más lejanos, sin embargo eso no les generó libertad. No son los sitios geográficos, es conocer la verdad y que esa verdad haga un rompimiento con el pecado, con la relación del pecado. La persona, entre más practica el pecado, más cosas tiene que esconder, ocultar, y eso es un peso que le agobia, que le mantiene con cadenas, con candados difíciles de abrir. ¿De qué otra cosa nos libera la verdad? Nos da libertad de la culpa y la vergüenza. De eso nos libera. Dice el Salmo 32:5, te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebelión y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí el escritor del Salmo nos habla de cómo la culpa genera eso, vergüenza, genera, cada día es más creciente la culpabilidad, pero la confesión, al liberarse, se encuentra con la verdad, y la verdad libera de la culpa y libera de la vergüenza. También la verdad nos libera de la ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual. Alguien dijo que la sabiduría o el conocimiento cuesta, pero es mucho más cara la ignorancia. Hay personas que dicen, no, yo no voy hasta allá porque tengo que pagar taxi, o debo tomar transporte, o pagar un estacionamiento para el carro, o me queda lejos, o hacen cuentas. Y resulta que cuando se va a ese lugar, a un lugar como este y a otros lugares donde uno puede conectar con el conocimiento que construye nuestra vida, pues cuesta. Pero es más costoso la ignorancia. Y la verdad, si algo sabe combatir la verdad, es la ignorancia espiritual. Dice 2 de Corintios 4:3 en adelante, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. El que se pierde no ha conectado con el evangelio. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gracia de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, y nombra ahí a un sujeto. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no conecten con el evangelio y sean privados de esa luz que trae el evangelio. Hay personas que les ha ocurrido como la rana. Ustedes saben la experiencia de la rana. A una rana la pueden echar en una vasija, un sartén con agua fría, y la rana está contenta ahí. Y luego le encienden el fuego debajo de la sartén
y la rana, el agua se va tibiando y la rana se va aclimatando y al comienzo ya tiene la posibilidad de saltar y huir de ahí, pero ella va acomodándose al clima hasta que muere. Y así hay personas que su zona de confort es la ignorancia y ellos no saltan de ahí, se sienten bien ahí. Eso es lo que dice Pablo. También la verdad nos hace libres de las mentiras del enemigo. Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es mentiroso y padre de la mentira. Escuché a un pastor dominicano hace años disertar sobre este versículo y él dice: ¿saben qué fue lo que ocurrió? Que el enemigo en algún momento se enteró que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es la verdad. Entonces el diablo dijo: ya sé, como el Dios Padre tiene un hijo que se llama la verdad, yo me voy a inventar una hija. Y dio a luz su hija, que se llama la mentira. Por eso yo siempre le enseñé a mis hijos, y ojalá lo sigan practicando toda la vida. Cada vez que uno dice mentiras, pueden ser rosadas, amarillas, un poco celestes o muy negras, pero cada vez que se dicen mentiras, se honra al padre de la mentira. Pero cuando conocemos la verdad, es mejor sonrojarnos un poco por decir la verdad que quedar pálidos ante las consecuencias que tiene devastables y terribles la mentira. La verdad nos hace libre de los dice. Él es especialista. Uno encuentra personas que dicen: no sé, es que me mintió. Yo nunca me di cuenta. O sea, ¿cómo esa persona pudo mentirme de semejante manera? Yo nunca pensé que me iba a mentir. Bueno, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, y quien mintió no fue exactamente la persona, es quien opera en la persona. Y ahí opera el papá de la mentira, que es el enemigo. Me pregunté, y con esto ya voy terminando: ¿cómo conocemos la verdad? ¿Hay un sitio específico? ¿Hay un horario específico de cómo y dónde se conoce la verdad? Y me di cuenta que no es un espacio físico, que no es una hora especial, que hay unos actores demasiado importantes que nos ayudan a conocer, a conectar y a conocer. No sé, cuando alguien a veces te habla de otra persona y rápido dice: no, yo esa persona no la conozco, y ya. El hecho de no conocer ya ni te da deseos de platicar. No lo conozco, ni me hable de esa, no sé quién es. Distinto cuando podemos hablar de alguien. En estos días me senté a hablar de alguien que es un líder a nivel de Hispanoamérica. Es mi amigo y estoy proyectando algo con él muy grande. Y cuando me senté a hablar con esas personas que son líderes muy representativos del país, me decía: wow, pastor, pero espérate, es que estamos hablando de una autoridad. Y duramos un rato hablando de lo que sabemos y conocemos de esa persona. Entonces, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de algo que puede hacernos mucho bien. Cuando hablamos de algo que conocemos, nos deleitamos en eso. Por eso no es aburrido sentarnos a almorzar o a desayunar o a tomarnos un café y hablar de temas espirituales. Eso no nos da tedio, no nos parece ridículo. No hacemos el oso hablar de temas de Dios, porque estamos hablando de la verdad. No hace mucho tiempo, no hace muchos días, me invitaron para escuchar a una persona con un liderazgo de gobierno aquí en el país. Lo he visto 2 veces. Y esa reunión tal vez tendría que durar 15, 20 minutos. De hecho, cuando nos sentamos a hablar, quizás para que él quería asegurarse que nos diéramos cuenta que tenía poco tiempo. Entonces llamó a su esposa y le dijo:
En tantos minutos estoy allá. Yo entendí, o sea, él debe salir de aquí en 12 minutos para llegar a donde lo están esperando. La reunión es cortica, yo no tengo problema, yo vengo a saludar y a escuchar. Pero de repente me picó la lengua y se tornó en una reunión de 3 horas y no quería terminar. Me decía, pastor, pero qué agradables. O sea, yo no había hablado de Dios así, de esta manera, y hablamos de muchas cosas, porque estábamos hablando de la verdad. Y cuando se le da lugar a la verdad, wow, es como el que sabe nadar, cae en una piscina, en un lugar rico para nadar y se siente como pez en el agua. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? Aquí está. Quizás alguien se imaginó, ya va a decir, toca hablar con tal pastor o con tal líder. No. La verdad se conoce a través de la palabra de Dios. Procura a través de tu teléfono, de algún medio, porque es tan fácil conectar con la palabra de Dios. Pero conéctate con ella. Pueden ser porciones. De hecho, hay gente que dice, a mí me encanta comer tal cosa y la come en porciones pequeñas. Es tan rico que yo lo disfruto. Bueno, pueden ser porciones pequeñas. La verdad de Dios entra y ella sabe operar. Conocen de medicamentos o vitaminas pero tan chiquita esta vitamina y hace tanto bien y me la debo tomar cada 3 meses. Sí, cada 3 o 6 meses porque es tan buena. Tan chiquita, sí, bueno, tan pequeña la porción de la palabra, pero entra y genera un beneficio impresionante. La verdad la conocemos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es vecino nuestro. Él no se queda dentro de un auditorio. Él no está sujeto a que vayamos a cierto lugar, a un cerro, a un monte, a buscar al Espíritu Santo. Esto está muy lejos, pero aquí vengo a ver si lo encuentro. No, Él está ahí en nuestro carro, en la cancha, en el gimnasio, en la casa, en el apartamento, en cualquier lugar Él está ahí. Y si le decimos a Él que tenemos hambre de Dios, que tenemos sed de Él, ¿cuál niño, cuál hijo le dice, papá, tengo hambre? Y el papá no le va a decir, mi hijo, 4 días tiene que esperar, antes de eso no hay nada. No, el papá corre a conseguir algo, porque su hijo dice, tiene hambre. Y cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios, Él no se va a quedar esperando. Él va a operar de tantas formas, creativas, saludables, buenas. Bueno, otras son un poquito más complicadas, pero va a ayudarnos a conectar con la verdad. Y también la vamos a conocer a través de la comunión con Dios y a través de la comunión con otras personas. La comunión con Dios es básica, no es un misticismo, no es una cosa rara hacer de la comunión con Dios algo raro, extraño. Pero tener comunión con Dios nos va revelando verdades que nos hacen bien. Yo aprendí hace años que las verdades a medias hacen demasiado daño. Por eso el Espíritu Santo dice que fue enviado, la palabra dice que fue enviado para que guiarnos a toda verdad. Él es experto en entregar verdades completas. Tu comunión con Él, tu comunión con Dios, tu comunión con personas. ¿Has experimentado que en ocasiones te sientas con personas y cuando terminas te sientes como enfermo y como que me duele por aquí, como que me siento triste, como que siento que el mundo se va a acabar y que ahora sí que, mejor dicho, todo? O sea, porque la persona, tener comunión con esa persona es muy complicado. Lo que esa persona entrega, lo que habla. Pero hay personas con las que uno se conecta o comparte con ellos y uno quiere comerse el mundo entero, uno lo ve todo posible. Uno siente que puede avanzar, que no importa lo empinado de la cuesta, uno va a llegar. Porque hay algo en esa comunión, ese compartir, nos abre el entendimiento. Creo que estamos listos para crecer. Estamos listos
para ser más libres. Una cosa es libertinaje, y con el libertinaje se conecta, uno se junta con personas absurdas y sin sentido de vida, y ahí le llega el libertinaje facilito. Pero otra cosa es la libertad. La libertad. No sé cuántas veces he ido a compartir en las cárceles, a llevar una voz de esperanza, y ahí hay gente que dice: ay, cuánto lamento haber hecho lo que hice, haberme juntado con la persona equivocada, haber estado en el sitio incorrecto. Y eso le cortó su libertad. Estamos listos, este es el tiempo. Dios hoy nos trajo a este lugar, nos permitió reunirnos aquí y te permitió llegar a este contenido para decirte: este es el tiempo de ser libres por la verdad. No es algo distinto a eso que va a generar tanta libertad. Es la verdad la que verdaderamente nos hace libres. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Aplaudimos esa libertad y agradecemos a Dios por la verdad que nos hace libres. Señor, oro por todos mis amigos, por la gente de Free Life y por todas las personas que están recibiendo esta palabra. Oro, Señor, para que ellos hoy más que nunca conozcan la verdad que los puede hacer libres, que haya más esposos y esposas libres, que haya más padres, que una mayor cantidad de hijos, de profesionales, de jóvenes, de comerciantes, empresarios, que una mayor cantidad de personas que forman parte de gobierno, de administraciones, Señor, sean libres, producto de conocer la verdad, conocerte a ti, que eres la verdad, que nos hace libres. Trae libertad al que está enfermo, al que está confundido, al que no ve esperanza. Trae libertad a ellos de manera contundente. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor. Despedimos a toda la gente con un fuerte aplauso, un grito de celebración en esta mañana. Dale un grito de alegría al Señor. Qué bueno haber estado con ustedes en este gran